buenas noches, presidente, colegas legisladores, un afectuoso saludo a todos. Para iniciar, me gustaría hacer énfasis en la solicitud formal que hemos realizado a la presidenta de la Asamblea Nacional, la doctora Guadalupe Llori, respecto a que se integre a un intérprete en lengua de señas de manera permanente en las sesiones del Pleno. Presidente, señor secretario, si podemos confirmar, por favor, si el intérprete en lengua de señas está para esta sesión. Señor vicepresidente, con su autorización, asambleísta Guamaní, me permito informar que se está proyectando en las pantallas del salón plenario la traducción simultánea en lengua de señas. Muchísimas gracias. En este tema, rápidamente comentarles que estamos trabajando con el colectivo Sordas Feministas Ecuador y la Red de Mujeres con Discapacidad para proponer una enmienda constitucional para que la lengua de señas sea reconocida como un idioma oficial de las personas sordas. Nosotros hemos venido trabajando junto a algunas organizaciones sociales respecto a problemáticas de la salud y accesibilidad de las personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, y tenemos mucho por reformar en la Ley Orgánica de Discapacidades que existe en el país pero no se la cumple. Qué duro es entubar a una persona y peor aún cuando no hay recursos. Qué duro es despedir a un familiar, a un hijo, hija, madre o padre, a cualquier familiar, porque no hubo recursos para sus tratamientos, para sus medicamentos. Tenemos casos muy duros, presidente, colegas legisladores. Un niño con fibrosis quística que no ha recibido medicación durante este año, toma 11 pastillas diarias, necesita nebulizaciones, necesita tratamiento continuo y hasta la fecha no ha recibido ni tratamiento ni medicación. Hoy su madre nos va a contar su caso. Morella Arciniegas, del colectivo de padres de familia de fibrosis quística de la Checam. Una persona con cáncer que en el hospital no le puedan atender con sus quimioterapias, diálisis, exámenes médicos, medicamentos. En algunos casos, centros médicos que dejan de atender cuando no se les ha pagado la deuda, o se disminuyen también las horas de atención en diálisis. Esto significa menos tiempo de vida. Aquí va a estar Gabriela Rivadeneira de la Fundación Fuerza Rosa. Una persona con discapacidad que requiere tratamientos y una accesibilidad digna también en el Sistema Nacional de Salud. Por eso va a estar acá Félix Galarza, de la Coordinadora Nacional de Discapacidades del Ecuador. Es muy duro contar con estas historias. Existen personas que han tenido que morir, lamentablemente, aquí en el país. Mi profunda solidaridad con las familias que están pasando por estos duros momentos y pedirles de corazón a ustedes, colegas legisladores, su apoyo y de la misma manera al Gobierno Nacional. Me permito nombrar algunas organizaciones sociales que nos están siguiendo en este pleno. Me he reunido con ellos para analizar acciones, reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades para justamente evitar que esto siga pasando en el país. Mi cordial saludo al Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Fundación Rosa Ecuador, Fuerza Rosa Ecuador, Fibrosis Quística, Vida Quinti, Fedimura, Distrofia muscular y enfermedades raras, también a la Asociación de Personas con Discapacidad del Guayas, al colectivo Sordas Feministas del Ecuador, Red de Mujeres con Discapacidad, al grupo familiar Afavea Ecuador, entre otras. Estamos trabajando ya en mesas de trabajo, sin embargo, hay temas urgentes de los cuales se deben tratar. Estamos hablando de vidas. Por eso he presentado este proyecto de resolución que exhorta al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que dé cumplimiento a la Constitución respecto a la falta de medicamentos para las personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, raras o huérfanos en los establecimientos de salud. ¿Qué dice el artículo 3 de la Constitución en su numeral 1? Establece que son deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la salud. Las personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas,
con enfermedades raras o huérfanas no tienen una calidad de vida digna como resultado de una falta de atención prioritaria y eficiente por parte del Ministerio de Salud Pública. Muchos de ellos son discriminados. Aquí en el país son más de 470,000 personas con discapacidad, pero según las organizaciones sociales relacionadas, serían más de 1 millón de personas. Esto quiere decir que muchos no están calificados, pese a su trámite de varios meses, inclusive años, sin ser efectivamente atendidos. Mientras que hemos visto actos de corrupción con pésimos servidores públicos que han obtenido su carnet de discapacidad de manera fraudulenta. Se han realizado ya auditorías para conocer el resultado y para que haya correctivos, sobre todo al CONADIS, al Ministerio de Salud, y vamos a dar seguimiento en este tema. Las organizaciones de personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas están con voz desesperada. Piden ser escuchados para que sean atendidos como lo dice la Constitución. Hoy tendremos esa posibilidad de escuchar a sus representantes, a los representantes de estas organizaciones. Esta resolución pretende exhortar al presidente Guillermo Lasso para que disponga al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Economía y Finanzas, se tomen las medidas correctivas, así como oportunas también, a fin de dejar esto en el pasado. Sabemos que este no es un problema de ahora, pero confiamos en que este gobierno sí atenderá para que los servicios de salud pública sean cumplidos y se encuentren provistos de los medicamentos necesarios de forma eficiente para los pacientes que acuden a los establecimientos de salud y en especial para las personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, personas con enfermedades raras o huérfanas, que ya no tengamos que hablar aquí en el país de personas que pierdan su vida porque no son atendidos. Esta propuesta además solicita que trimestralmente el Ministerio de Salud Pública informe a la Comisión de Salud de esta Asamblea sobre la atención a la presente resolución y el cumplimiento de la Constitución en lo que le corresponde. Por estas consideraciones, colegas legisladores, es indispensable expresar nuestra preocupación y el pedido al Ejecutivo de atención preferente a este tema de salud de las personas con discapacidad y demás grupos vulnerables que en esta noche los he mencionado. Y por supuesto nosotros desde la Asamblea Nacional dar seguimiento a la Ley Orgánica de Discapacidades y proponer las reformas legales que sean necesarias. Las estamos trabajando porque el único objetivo que tenemos con estas reformas es darle al Ecuador, darle al país una ley accesible. Me permito mocionar la presente resolución, señor presidente, la presente resolución que ya está presentada en la Secretaría General y con su autorización también, señor presidente, solicitaría que se dé paso a la Comisión General para escuchar justamente a los representantes de algunas organizaciones. Muchísimas gracias.